Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. El tema del sí es medio tremendo. Tremendo eso. Dice ahí, vamos a ver en Éxodo capítulo 20, en el verso 14. Uno de los mandamientos de Dios dice así: no cometerás adulterio. El tema: valores morales sexuales. No cometerás adulterio. Este séptimo mandamiento que prohíbe el adulterio abarca la inmoralidad y todos los pecados sexuales. El adulterio, la infidelidad conyugal, es tan abominable a los ojos de Dios que en varios pasajes la Biblia condena su práctica. La Biblia enseña lo siguiente con respecto al adulterio: transgrede la ley moral de Dios, tal como aparece en los 10 mandamientos. En la ley del Antiguo Testamento era punible con la muerte, causa permanentes y graves consecuencias. El que comete adulterio llevará la afrenta por el resto de su vida. Adulterio es un pecado particularmente infame cuando lo cometen los guías del pueblo de Dios. Cometer tal pecado es equivalente a menospreciar la palabra de Dios y al Señor mismo. Aleluya. Debe castigarse y nunca tolerarse la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Los adúlteros impenitentes no tienen herencia alguna en el reino de Dios, es decir, están separados de la vida y la salvación de Dios. Adulterio y fornicación son términos que se emplean para describir a la iglesia apóstata y las abominaciones que produce. Bien. Es esto muy extenso, muy grande lo que se puede hablar sobre este tema. Bastante largo, hermano. Es un pecado que ha estado desde tiempos ancestrales, muy marcado por Dios, muy penado por Dios. Veamos ahí en Proverbios capítulo 5, verso 1. Proverbios dice así: hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades,
y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Cada texto de estos que acabamos de leer trae mucha enseñanza, muchísima. Todo en contra del adulterio, en contra de la impureza, en contra de la mujer ajena, en contra de la persona ajena, pues, el hombre ajeno o la mujer ajena. Aleluya. La fuente del afectuoso amor de un hombre debe estar en su propia esposa. Nótese que el deleite sexual en el matrimonio es legítimo y es algo dado por Dios. Se debe considerar un cónyuge como un don especial de Dios y se le debe mostrar aprecio con placer, pureza y gratitud. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Cada acción, cada pecado que se comete de esa manera, hablando sobre este tema, están delante de Dios, toda actitud y toda acción está delante de Dios. Aleluya. Una razón que da Proverbios para resistir a la inmoralidad sexual es que Dios ve y conoce las costumbres impías de los seres humanos y los juzgará como corresponde. Él será pronto testigo contra los adúlteros. Como las actividades de los seres humanos están ante los ojos de Jehová, ningún culpable de adulterio escapará de sus terribles consecuencias. Ningún culpable de adulterio escapará de sus terribles consecuencias. Todo esto trae consecuencias a corto y a largo plazo, fuertes consecuencias. Dice que aprenderán, el 22, al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado, atado a una atadura terrible, tremenda, que va a estar, retenido será con las cuerdas de su pecado, una ligadura tremenda de ese pecado de adulterio. Va a morir por falta de corrección y va a errar por lo inmenso de su locura. La Escritura habla que solamente, aleluya, por la locura se hacen estas cosas. Gloria a Dios. Proverbios 7:4 sigue diciendo: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Por qué dice la Escritura que le digamos a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta? Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Solamente si se tiene sabiduría, solamente si se es inteligente, eso puede guardar al hombre de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, que endulce el oído de los hombres simples. Porque lo dice aquí. 6, verso 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se agarró de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Notemos, hermano, cómo es que es blanda la respuesta. Sí. Blanda la respuesta, o sea, suave las palabras que dice esta mujer, ¿sí? Aleluya. Y siguen.
que dice que su paladar, en el verso 5, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Es lo que está diciendo en esta otra parte, ¿sí? Que le habló, lo sedujo, ¿sí? Y le dijo: he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. De esa manera sedujo al simple, al joven falto de entendimiento. Sí, pero dice el 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. El consejo, verso 24. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Camino al infierno es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Esto está terrible, tremendo. Los hijos de Dios que cometen adulterio sufrirán angustia y deshonra. Además, nunca se borrará su ofrenda. El adulterio es un grave y horrendo pecado. El adulterio es un grave y horrendo pecado contra Dios y contra el cónyuge inocente que ha sido engañado. La vergüenza y la deshonra de ese pecado permanecen con el culpable para toda la vida. Aunque la culpa de adulterio puede ser perdonada por el arrepentimiento, permanecerá su afrenta y jamás desaparecen sus cicatrices por completo. Nunca pueden hacerse las enmiendas adecuadas. Debido a las trascendentes y terribles consecuencias del adulterio para todos los implicados, se debe huir de toda tentación y evitar todas las relaciones que puedan llevar a ese pecado. Se debe orar para ser librado de la tentación y seriamente recordar las palabras de las Escrituras cuando se es tentado, que dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y Proverbios advierte contra la inmoralidad cometida en nombre del amor, subrayando sus desastrosos resultados. Puede evitarse la inmoralidad sexual estando firmemente dedicado a todo lo que Dios dice que es recto y bueno, no permitiendo que el pensamiento se entretenga con placeres lujuriosos, sabiendo que ese pecado conduce al pesar, al quebranto y a la muerte. Veamos ahí en Romanos 1:24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a los rebeldes, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Está hablando de la homosexualidad y del lesbianismo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La retribución debida a su extravío. Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Un
Una señal primordial del abandono divino de cualquier sociedad o pueblo es que le obsesiona la inmoralidad sexual y la perversión. La frase Dios los entregó significa que Dios abandonó a esas personas a malas pasiones que se van intensificando con el pasar del tiempo. El término concupiscencias del griego es epitumía. Denota una pasión desmedida por el placer sexual prohibido. En las tres etapas del abandono a la impureza, Dios los entrega al placer sexual pecaminoso que degrada el cuerpo, a las vergonzosas pasiones homosexuales o lesbianas, y a una mente reprobada, es decir, que justifica sus acciones impías, de modo que están absortos de continuo en la maldad y los placeres del pecado sexual, y busca el placer en la impiedad. Dios tiene dos propósitos al abandonar a los injustos al pecado: permitir que el pecado y sus consecuencias se aceleren como parte de su juicio sobre ellos, y hacer que comprendan su necesidad de salvación. Aleluya. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. La mentira es lo que dice Satanás, el padre de mentira. Seréis como Dios, le dijo a Eva. Creer la mentira es rechazar la verdad y tomar parte en la idolatría. Constantemente la Biblia advierte contra el orgullo debido a la tendencia del ser humano a creer la mentira y a adorarse a sí mismo. Con el corazón lleno de orgullo, piensa que es un Dios. Veamos, hermano, que eso es el verso 27, dice lo que dice el verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hay castigo, hay retribución, pero fuerte retribución para eso. Es probable que el apóstol considerara la abominación homosexual lesbiana como la mayor evidencia de la degeneración humana debido a su inmoralidad y el abandono de parte de Dios. Cualquier nación que justifica la homosexualidad o el lesbianismo como un estilo de vida aceptable está en su etapa final de corrupción moral. Para otros, dicen, para otros es algo natural, pero no para Dios. No para Dios, porque Él condena eso. Su palabra lo dice. Veamos Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y si bien, algunos en Corinto estaban engañados al creer que aunque dejaran de tener comunión con Cristo, lo negaran y vivieran en inmoralidad e injusticia, todavía estaría segura su salvación y su herencia en el reino de Dios. Sin embargo, Pablo afirma que la muerte espiritual es la inevitable consecuencia del pecado habitual, aún para el creyente. Nadie puede vivir siempre deseando deleite inmoral y aún así heredar el reino de Dios. El apóstol Pablo repite con frecuencia esa enseñanza fundamental. Nótese que los profetas del Antiguo Testamento con frecuencia proclamaban este principio. La advertencia de Pablo es para toda la comunidad de creyentes. Nadie debe engañarse porque los injustos no heredarán el reino de Dios. La salvación sin la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo no tiene lugar en la teología de Pablo. Aleluya. O sea que el pecado sexual ilícito excluye a la gente del reino de Dios. 1 Tesalonicenses 4:1. 1 Tesalonicenses 4:1.
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aleluya. Dios impone a todos los creyentes elevadas normas de pureza y santidad con relación a los asuntos sexuales. Aleluya. Firme, directa y contundente la indicación del Espíritu Santo a través de Pablo, que cada uno de ustedes sepa tener su propia o tenga su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es idolatría? Es permitir que las cosas se conviertan en el foco de los deseos, los valores y la dependencia de una persona, desplazando la confianza y la fe en Dios mismo. Por eso se le llama idolatría a la avaricia. La idolatría puede incluir profesarle fidelidad a Dios y a su palabra, mientras que al mismo tiempo se les da igual o mayor fidelidad a las personas, instituciones, tradiciones o autoridades en la tierra. No hay nada que deba tenerse en mayor estima que una relación fiel con Dios y su palabra, tal como está revelada en la Biblia. Aleluya. Veamos. Sigamos. Gálatas 5:19. Un texto muy conocido. Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando dicen manifiestas es que se dejan ver, es que se ven. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aleluya. Seguimos adelante. 1 Corintios 7:1. 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, le mandaron decir a Pablo que hay un problema sobre los matrimonios y él da su enseñanza, su instrucción. Dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido.
ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay mucho de esto en los matrimonios. Hay muchísimo de esto en los matrimonios. Sí, aleluya. El compromiso del matrimonio requiere que cada cónyuge renuncie al derecho exclusivo de su propio cuerpo y le dé al otro derecho sobre él. Es decir, que ninguno de los dos cónyuges debe dejar de someterse a los deseos sexuales normales del otro. Tales deseos dentro del matrimonio son naturales y dados por Dios. Y negarse a cumplir la responsabilidad de satisfacer las necesidades del otro es exponer el matrimonio a la tentación satánica de adulterio. Aleluya. Avanzamos. Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Verso 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Nótese que los últimos 2 capítulos de la Biblia se enfocan al tema de la mentira. Se menciona 3 veces a los que viven en la falsedad. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Los que hacen abominación y mentira no entrarán en la ciudad eterna de Dios. Los que aman y practican la falsedad quedarán fuera del reino eterno de Dios. La mentira es el último pecado condenado en la Biblia, tal vez porque fue una mentira la que ocasionó la caída de la humanidad. Esas solemnes palabras deben servir de advertencia a todos los creyentes que piensan que Dios tolera la mentira y el engaño. Vamos a ver una última cita, Juan 8:1. Mucha gente, la humanidad está volcada sobre esto, sobre esos pecados tremendos, pero veamos la misericordia de Dios. 8:1 dice, Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose, Jesús. Y la mujer que estaba en medio, se quedó Jesús solo, ¿no? Y la mujer que estaba ahí en medio. Enderezándose Jesús, se paró de escribir en el suelo, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por él. De hecho, no hay ningún justo, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios manda en todo pueblo que se levanten manos santas sin iras ni contiendas, y que la gente se arrepienta, que se arrepiente es bueno, si no se arrepiente, eso es lo malo. Digo, Señor, ni yo te condeno. Fíjense bien.
el que esté sin pecado. Esas palabras no deben tomarse como justificación para negarse a condenar el pecado dentro de la iglesia o para tratar ligeramente el fracaso moral de los supuestos creyentes. Al hacer eso distorsiona la postura bíblica respecto al pecado entre el pueblo de Dios. La conducta de la iglesia hacia los pecadores fuera de la iglesia que han tenido poca oportunidad de responder a la gracia de Dios en Cristo y su conducta hacia los que están dentro de la iglesia que pecan y no obedecen a Cristo son dos situaciones diferentes. La Biblia enseña que no debe tolerarse el pecado cometido por los que están dentro de la iglesia, sino que debe ser severamente reprobado y expuesto. Ahora Jesús le dice, ni yo te condeno. La actitud de Jesús hacia la mujer refleja su propósito redentor para la raza humana. Él no la condena como si no fuera apta para recibir el perdón, sino que la trata con bondad y paciencia, a fin de guiarla al arrepentimiento. Hay salvación para ella si deja su vida de pecado, es decir, si deja de vivir en adulterio y vuelve a su propio esposo. Sin embargo, sería una blasfemia citar esas palabras de Cristo para sugerir que Él contempla con indiferencia el pecado del adulterio y la angustia y desdicha incalculables que eso causa tanto para los adultos como para los hijos. Lo que Cristo le ofrece a esa mujer es la salvación y una salida de su vida de pecado. La condenación de Cristo la espera si se niega a arrepentirse y a entrar en el reino de Dios. Y hay un llamado de parte de Dios a través de la Escritura para que todos aquellos que estén bajo la influencia pecaminosa del adulterio, de la fornicación, del lesbianismo, del homosexualismo, salgan de ese círculo vicioso y se entreguen al Señor Jesús arrepentidos. No necesariamente tienen que ir al infierno, porque la Escritura dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios no quiere que se pierdan. Oremos para que la gente que está pasando por esas situaciones en su cuerpo, en su mente, en todo su ser, se arrepientan, reconozcan que la eternidad en el infierno va a ser terrible, muy terrible. Dios los bendiga, hermanos.